Hola a todos, mi querido público. Antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. Esta es una renuncia de derechos. No soy dueño de las imágenes, la música, los vídeos ni los personajes utilizados. Lo único que me pertenece es la historia. Dicho esto, podemos continuar. Se podía ver una habitación grande, espaciosa, similar a un gimnasio de escuela de preparatoria. De ella se oyeron choques, golpes y como parecía destruirse todo el lugar. Dicho suceso era debido a una distorsión espacial causada por Tenka, la capitana del sexto escuadrón, quien estaba luchando con Yuki en su forma esclavo y Kyunka sobre él. La pelea fue complicada. Kyunka y Yuki atacaban en sincronía casi perfecta, pero Tenka se teletransportaba tan rápido que evitaba la mayoría de golpes y cortes peligrosos, aunque no le dejaban espacio ni tiempo para generar un agujero negro. Tenka demostraba ser buena en combate cuerpo a cuerpo para abrumar a los dos. En un momento, Tenka parecía que iba a usar su agujero negro contra Kyuuka, y Yuki al verlo iba a aprovechar la abertura para atacar. Pero en ese momento, un instante de duda cruzó por su mente. ¿Era más valioso atacar a Tenka o salvar a Kyuuka? Sabía que no tenía nada que pudiera detener una distorsión espacial. Ese espacio de duda, Tenka lo aprovechó, pareciendo que iba a atacar, pero Yuki rápidamente empujó a Kyunka alejándola del peligro, que resultó ser un engaño de Tenka, quien al romper su sincronía le conectó un fuerte golpe en el pecho que le sacó el aire, y teletransportándose ambos sobre Kyuuka, cae Yuki sobre ella, quedando ambos exhaustos, y perdiendo su forma de esclavo. Al acabar el combate de entrenamiento, el lugar se reparó solo, mientras Yuki se retiró por orden de Kyunka a descansar un rato, para darle su recompensa después. Lamento si exageré y te lastimé demasiado, Kyuuka. Descuida, y dime, también lo notaste, ¿no? Así es, Yuki dudó en un momento si atacarme. Si hubiera sido una pelea en serio, cualquier oponente se habría aprovechado de ese momento para ejecutar el ataque y acabar con ambos. TCH, anda muy desconcentrado, seguro es por las reacciones. Nunca creí verlo así. Yo tampoco, aunque admito que verlo tan serio le da cierto encanto, pero es muy peligroso, especialmente en un combate. Sí, aunque por ahora estamos contenidas gracias a esa tal Lilith, no sé cuánto tiempo dure. Hablando de ella, te dijo a qué íbamos a reaccionar ahora, ¿verdad? ¿Puedes decirme? Kyunka se queda en silencio, apretando su puño y comenzando a recordar su conversación con Lilith. ¿Un héroe de la justicia? ¿Hablas de alguien igual a Yuki? Sí, más o menos. Ser un héroe de la justicia es un ideal o sueño que muchas personas tienen, en especial dos, que son a las que voy a mostrar para hacerle ver a Yuki tanto lo bueno como lo malo de su sueño. Dijiste que no romperlas el sueño de Yuki. Y no quiero hacerlo, Kyuuka, pero como dije, las buenas noticias se dan después de las malas. Aunque si tanto te preocupa y quieres protegerlo, deberías acompañarlo y estar junto a él, no como su ama o su dueña, sino como su amiga y compañera. Convertirse en ese apoyo incondicional, en el que él pueda depositar toda su confianza y su fe, contarle todos sus problemas, y apoyarlo para salir adelante, así como él hizo contigo. Si haces eso, su voluntad no vacilará, pese a todo lo que le muestre. Luego de decir eso, Lilith salió de la sala de cine, dejando sola y molesta a Kyuuka. De vuelta al presente, Tenka miraba a Kyuuka muy seria, hasta que luego de unos segundos, ella finalmente habló. No sé qué cosa es lo que vaya a mostrar, pero sí sé que no dejaré solo a Yuki en esto. Él me ha ayudado mucho, así que esta será mi forma de agradecerle. Tenka sonríe. Yo también. ¿Qué clase de novia sería si dejara a mi amado sufrir por su sueño? Kyunka al oírla, quiso empezar a discutir, pero su cuerpo empezó a moverse solo, en dirección a Yuki. Oh, ya vamos a ir a recompensarlo. Tú no te metas, Tenka, esto no tiene que ver contigo. Sí, se trata de Yuki, si lo es, dijo mientras la seguía. Mientras tanto, Yuki se encontraba sentado en su habitación, igual de pensativo, hasta que alguien lo embosca debajo de su cama, agarrando sus pies y arrastrándolo para darle un gran abrazo. Hola, ¿cómo está el hermanito más hermoso de todo el mundo? Hola, hermana, ¿estás bien? No te vi en las últimas reacciones. Sí, perdón por eso, es que pasó algo y estuve ocupada. Dime, hermanito, ¿cómo estás? Me extrañaste mucho. Yuki sonrió al ser abrazado por su hermana, pero su sonrisa se volvió un semblante serio, cosa que ahora no te lo miró preocupada.
Hermana, dime, cuando pensaste tu plan de atacar al cuerpo de defensa, ¿qué era en lo que pensabas? ¿A qué te refieres? Digo, atacar al cuartel general, a Kyouka y las chicas y demás. ¿Esto es por la reacción de Chorlo? Yuki no dijo nada, solo agachó un poco la cabeza. Admito que también me sorprendió un poco ver lo parecidos que éramos al comienzo, con eso de vengarnos de todos los que nos lastimaron, pero viéndolo en retrospectiva mi plan era algo extremista, y muy peligroso es verdad, aunque aún no me agradan del todo las gatas rompehogares que te persiguen. Puedo notar que no son malas personas, así que ciertamente me equivoqué. Me alegra que me hayan detenido. Pensar en lo que pudo haber pasado si no lo lograba de la manera tranquila me asusta un poco. Aoba al oírlo, lo abraza cálidamente, con un cariño familiar y protector el cual calma a Yuki. Me alegra saber que te preocupas por mí, como mi buen hermanito, pero descuida, eso ya no pasará otra vez. No puedo perdonar a las tipas de esa división, pero ya no le guardo ningún rencor al cuerpo completo de defensa. Es bueno saberlo, cuñada, a mí también me agrada mucho, dijo llegando junto a Kyouka sorprendiendo a los hermanos, y bueno, decir lo que pasó después creo que sobraría un poco. Algunos comentarios, la recompensa de Yuki y escenas de fanservice. Quien se leyó el manga se hace una idea. Por su parte, Lilith estaba en la sala de cine, sentada en uno de los asientos, viendo la pantalla apagada, completamente en silencio. Vaya, jamás creí que estarías tan seria ahora. Lo diría apareciendo detrás de ella, por la puerta de la sala de cine, y en ese momento, alguien se abalanza sobre Lilith generando una gran descarga eléctrica, tratándose de Naruto. Ya fue suficiente, te seguimos el juego como pediste, ahora dinos dónde está, lo diría viendo el asiento donde antes estaba Lilith, echando humo, pero ella ya no se encontraba ahí. Vaya que son impacientes, les dije que no le haría daño, yo siempre cumplo mi palabra. Dijo parada en la puerta de la sala de cine. En ese momento, una cuchilla pasa cerca de su cuello desde el lado derecho, pero Lilith mueve su cabeza a un ángulo de 60 grados, a la izquierda para esquivarlo. ¿Crees que puedes seguir jugando con nosotros? Somos dioses. En eso los 7 estarían rodeando a Lilith en un círculo. Ríndete, niña, no importa lo fuerte que seas, no podrás contra los 7 a la vez. Aún no sabemos exactamente qué eres, por eso no podemos confiar en ti al 100%, pero tampoco podemos solo doblegarnos a tu voluntad. No lo diré una segunda vez. ¿Dónde está? Hola a todos, es un placer conocerlos. ¿Esa chica es? Es la nueva diosa del trueno. Me llamo Kusetsu, ¿no me reconocen? ¿Realmente es Kusetsu? Es increíble, realmente, la ayudó a eclosionar sin necesidad de consumir humanos. Se los dije, yo siempre cumplo con mi palabra, ¿verdad? Ya pueden relajarse, con esto, ya no voy a amenazarlos, ni nada, solo quiero que disfruten de un buen rato, es todo. Dijo, caminando a su asiento, ya restaurado, y sentándose como si nada. No creas que solo porque nos ayudaste a tener a Kusetsu, significa que estemos bajo tus órdenes. Lo sé, pero como les dije, solo compórtense y sigan las reglas, y no habrá problemas. ¿Tú crees que eres alguien para decirnos qué hacer? Lilith no dijo nada y solo se quedó en silencio. Narumi iba a lanzarse a atacarla, pero en ese momento se oyó un rayo caer. Pausa. Seguramente deben estar confundidos y preguntarse, ¿Pero qué ha pasado? pero en resumen, esto ocurrió detrás de cámaras. En el capítulo 2, el autor está trabajando en un interludio que cuente qué pasó ahí, porque los dioses del trueno están molestos, porque se comportaron hasta ahora, porque Kusetsu está aquí, etc. Ahora voy a adelantar esta escena para dar inicio a la reacción, porque será mucha información. Se podría ahora ver a todas en la sala de cine, y los dioses del trueno se veían mucho más serios y molestos que en las anteriores reacciones. ¿Qué les pasó? ¿Lucen muy enojados? ¿Quién es esa otra diosa que está con ellos? Algo de ella no me gusta, diría viendo a Kusetsu, la cual le devolvió la mirada, con una sonrisita y un saludo, para luego sacarle la lengua en gesto de burla. No les presten atención, hoy veremos algo muy especial, un héroe de la justicia. Eso captó la atención de varios, entre ellos Yuki, el cual estaba algo dudoso, y Aoba estaba emocionada, sabiendo lo mucho que Yuki amaba a los héroes,
Por su parte Tenka y Kyung que estaban algo serias, pero disimulaban lo mejor que podían, para no arruinar el ambiente. Qué bien, al fin algo más tranquilo, ya por fin nos tocó algo solo bueno. Yo no estaría tan segura, dijo Lilith llamando la atención de todos. ¿Qué quieres decir? Vamos a ver a un héroe, ¿no? Así es, pero no es un héroe en el sentido tradicional de la palabra, como ya son algo mayorcitas, la mayoría, dejaré que saquen sus propias conclusiones, yo solamente me limitaré a darles la información acerca de este mundo y lo mínimo sobre esta persona. ¿Por qué? Dijo viendo a Lilith con seriedad. Antes de comenzar, me gustaría saber si la pequeña, que está aquí con nosotros, le gustaría ver esto como los demás, o deseas retirarte. Mei al oír eso se puso un poco nerviosa, pero en eso Yuki le tomó el hombro. Mei se va a quedar aquí con todos. Muy bien, entonces tomen sus asientos para poder comenzar. Al oír eso cada uno fue a sentarse, el séptimo escuadrón junto a Yeshio, Tenka y Aoba, se sentaron en la derecha, mientras que los dioses del trueno se sentaron a la derecha, las capitanas y Ren se sentaron en el centro, dividiendo a ambos grupos, los cuales, unos estaban molestos y solamente miraban a la pantalla para distraerse, mientras que los demás, estaban juntos charlando un poco. Aoba, de lo linda que es Mei como le recordaba a Yuki, Tenka tratando de sentarse junto a él, y discutiendo con Shusu por eso, mientras Kyunka se sentó a su lado derecho, y Yashio y Mari, se sentaron juntas sin decir nada, una porque no sabía cómo hablarle a su hermanita, y la otra porque no tenía nada que decirle. Las capitanas, solo estaban atentas a lo que pudiera pasar, algunas sí estaban emocionadas, y otras curiosas de lo que iba a transmitirse. Sin esperar más, la pantalla se encendió y una vez más se empezó a oír una melodía. Não importa onde eu vá, desespero me chama. Você mataria alguém se fosse por um bem maior. Mesmo se fosse alguém que ama, me diz o que aconteceu. Você não é Shirley, eu sei. Como gritos de socorro, ouço me mate hesitei. Pai, vejo que seu experimento doente fez. Naquela noite a sangue frio, meu próprio pai eu matei. Mas eu fui salvo por uma mercenária. Por ela eu fui criado. Por tempos eu fui chamado de assassino de mago. Nós matamos por dinheiro, o que fazemos é errado. Então fiz o que achava certo. Fique calado, seu desgraçado. Eu matei quem me criou. Vejo o monstro que eu sou. A maldade que existe no mundo eu farei deixar de existir. Todo sangue que eu derramar será a última a cair. Porém mesmo eu sei que pra salvar a humanidade é necessário um milagre. Al oír las primeras palabras, algunos comentarios no se hicieron esperar, preguntas como, ¿quién era él? ¿De qué hablaba? Pero la única palabra que se dijo en voz alta fue la respuesta a la pregunta hecha en el video. Matar a una persona querida por un bien mayor, dijo algo nerviosa. ¿A qué viene esa pregunta de la nada? La verdad es una pregunta muy seria. Sacrificar a uno, en bien de muchos, es una duda que todos se hacen, y si realmente es un héroe, habrá pasado por eso. Ren, eso se oyó muy insensible, no es una decisión fácil de tomar. Tal vez, pero es necesario, hay cosas que son inevitables. Esto solo es el inicio, sigamos viendo, quizás las cosas mejoren y nos expliquen más de quién es y por qué dice esas cosas. Pero contrario a lo que la mayoría esperaba, la siguiente escena no fue mejor, ni aclaró sus dudas, solo las empeoró. Ahora veían a dos niños, un niño y una niña, y esta última se veía que estaba pasando por algo, ya que se veía sangre en su ropa, en su boca, su ojo lucía un color rojo brillante, y se le enmarcaba algo en el cuerpo. Aoba al verla tuvo recuerdos de los experimentos que vivió, instintivamente sintió enojo y miedo. Al ver esa chica, Yuki al percatarse tomó su mano para calmarla y consolarla, cosa que la ayudó bastante, pero toda esa ayuda desapareció al momento de oír la canción. Mátame, esas palabras fueron como si rompieran la poca esperanza de ver algo bueno. Recordaron haber visto la muerte de una niña en la primera reacción, y justo como esa vez, varios sintieron enojo, asco y los dioses solo eran indiferentes, a excepción de Hakun que miraba con interés, ya que lo que le estaba sucediendo a la chica no parecía ser una especie de enfermedad o suceso natural sino algo más místico anormal.
con más dudas en el aire. Kyouka y Mari Shusumira sintieron compasión por el niño, el cual se notaba que le tenía cariño a esa niña pues la llamó por su nombre, y al ver cómo rechazaba el pedido de matarla solo vieron con lástima. La secuencia siguiente no fue mejor, al contrario, fue peor, un pueblo entero siendo devastado por una especie de plaga. Las personas se convertían en seres que solamente podían identificar como una especie de zombies como en las películas. La sangre corría y todo estaba siendo quemado en llamas. Lo que sorprendió y confundió a varias era ver cómo el niño culpaba a su padre de este suceso. Las más atentas oyeron con atención la canción y pudieron estar armando la secuencia de los hechos, aunque aún con dudas visibles en su mente. Aoba, más que todo al oír la palabra experimento, entendió de inmediato y estallaba de furia, que solo Yuki contenía con esfuerzo sin soltar su mano. Quien tampoco estaba mejor era Kyouka, quien al ver eso, recordó las muertes en su pueblo natal. Esta misma escena se le hacía muy similar, era como ver su mismo pasado en la pantalla, salvo que aquí, no fue un shuki, fue algo que aún no entendían, como una epidemia que hacía que las personas se mataran entre ellos, o que dejaran de ser humanos. Enojo, frustración, rabia, desinterés, eran las emociones que palpaba la sala, pero todo eso terminó, de una forma muy abrupta. Solo se escuchó el sonido de un disparo. Al ver con cuidado la pantalla, y oír lo que se decía, varias quedaron en shock. Un niño había matado a su propio padre. ¿Qué? Todo sucedió muy rápido. ¿Qué eran esas cosas? No, más bien que eso que los volvió así. Será mejor que empieces a explicar de una vez. Al decir eso todas vieron a Lilith con tal de aclarar sus dudas. Muy bien, en primera, este es un mundo mágico, aquí la magia, los monstruos y la hechicería existen, es un mundo místico, donde los magos aprenden a hacer magia, de generación en generación, y viven ocultos del mundo normal. ¿Y eso qué tiene que ver con todo lo que vimos? Déjame continuar. Lo que vieron en lo que se transformó la gente fueron vampiros, seres de naturaleza oscura hechos por accidente con magia, son muy longevos. ¿Vampiros? Definitivamente no son iguales a los de las películas. El origen de que estos vampiros se hayan esparcido por el pueblo es debido a que experimentaron con esa niña, ¿verdad? Dijo Aoba, muy seria, lo cual llamó la atención de las capitanas quienes vieron a Lilith. Pausa momentánea para explicar de que la razón de que las capitanas no se sorprendan al ver a Aoba se explicará también en el interludio, así que suscríbanse y denle a la campanita si no quieren perderse ese video. Continuo. La niña se llamaba Shirley, trabajaba como asistente de un mago que se refugiaba en la isla. Este mago hacía experimentos para encontrar la vida eterna y así poder seguir con su investigación mágica. Shirley, por accidente, tomó un líquido que era un experimento fallido de intentar utilizar la longevidad eterna de los vampiros, lo que la transformó en eso. Poco a poco ella comenzó a esparcir el virus por toda la isla. Pero ese mago será un bastardo, porque haría experimentos cerca de una niña pequeña. Ese mago era el padre de ese niño que estaba con ella. Lo mato, para que este escenario no se repita. Exclamó Kyouka, sorprendiendo a varios, pues aunque algunos habían llegado a la misma conclusión, decirlo en voz alta no era sencillo, ya que estaban hablando de un niño, matando a su propio padre, el cual ni siquiera había empezado esta epidemia de una manera consciente. Ciertamente fue su culpa haber empezado a experimentar con vampiros, pero no fue él quien lo esparció, ni mucho menos tenía la intención de convertir a una niña en uno. Pero, ¿realmente tuvo que matarlo? ¿Era su padre? Al principio habíamos visto que esa chica le había pedido que la matara. Probablemente piensa que si lo hubiera hecho, hubiera detenido toda esa tragedia, y por si no lo han notado, el chico es el mismo que apareció al inicio, preguntando si estarían dispuestos a matar a quien aman por un bien mayor. Las palabras de Ren, aunque frías y severas, fueron claras, despejaron la duda de muchos y aunque eso no quitaba que la situación era oscura y muy triste, solo podían apretar sus puños por la impotencia. Pero la epidemia aún sigue, si sale de ese lugar es posible que descuiden, la epidemia no saldrá de ahí. Varios magos y organizaciones de estos mismos estuvieron buscando al padre de ese niño por sus investigaciones, se asegurarán de no dejar rastro alguno. Espera, ¿eso quiere decir que ese niño, no, todo ese lugar? Les dije que saquen sus propias conclusiones de lo que ven en la pantalla. Carajo.
Al seguir viendo la pantalla y escuchar la canción, varios buscaban calmarse, viendo que el niño sobrevivió, pero les era difícil pues oyeron cómo fue criado por una mercenaria, que lo rescató. Aunque varias se preocupaban por el niño, no podían evitar sentirse algo tristes o dolidas, sabiendo que se convirtió en un asesino, el cual, según la misma canción, era llamado el asesino de magos. Dado el contexto que se les dio por parte de Lilith, entendían quiénes eran sus principales objetivos. Parece que ese momento de verdad le afectó. Matan por dinero, aunque sean magos, siguen siendo personas. Me pregunto cuándo veremos ese supuesto héroe de la justicia. Es imposible que se trate de él. Quizás este sea su origen, que aunque sea oscuro el final será brillante, dijo con esperanza, la cual la misma pantalla apagó. Nuevamente se oyó el disparo de un arma, esta vez de un misil, luego se oyó una explosión, y las palabras siguientes, solo fueron la confirmación de lo peor que podían imaginar. Ese mismo chico, ahora más crecido, siendo un asesino que mataba por dinero, había vuelto a matar a su familia, pero esta vez a diferencia de la primera, sí se dio un verdadero arrepentimiento y dolor, cayendo al suelo llorando y gritando, destrozado por lo que había hecho, mostraba el dolor de haber sacrificado a la persona que los salvó y crió. Varias estaban en shock, otras tapaban sus bocas. Los dioses seguían siendo indiferentes en cierta medida, aunque no podían negar que la situación era peculiar y de cierta forma atrayente. Por su parte los demás no le veían el sentido, unos lo miraban con lástima, y otros con enojo, de por qué lo hizo. Pero qué mierda pasó. ¿Por qué ese tipo lo hizo de nuevo? Será mejor que ahora nos expliques todo. Lilith respiró con calma y comenzó a contar. Lo que pasa es que en esa misión tenían que asesinar a un mago conocido por utilizar insectos para matar personas. Lograron asesinar al mago dentro del avión, sin embargo este liberó una enorme cantidad de abejas que convirtió a la gente en un tipo especial de no muertos. Si el avión aterrizaba en alguna pista o caía al mar ileso, las abejas o los zombies se dispersarían y volverían a provocar una epidemia de caos y de destrucción. Para evitarlo lo mejor era... Basta, dijo Kionka apretando los puños y los dientes con enojo. El escuchar que otra vez podría suceder un desastre similar al del comienzo, al de su pueblo, la llenaba de rabia, pero más que nada, ver cómo esos desastres no eran provocados por monstruos, sino por personas, y encima, que la forma de evitarlos era sacrificando a seres queridos. Todo esto solo la llenaba de más y más enojo. Como revivir una y otra vez ese mismo evento sin descanso. Sus compañeras la miraron con preocupación y Yuki al verla también la tomó de la mano. No sabía qué decir para ayudarla, así que todo lo que podía hacer era estar a su lado para hacer su soporte. Kionka lo notó y se sintió patética. Ella decía que esta vez iba a ser el apoyo de Yuki, pero una vez más es él quien la ayuda. Aún así aceptó su mano para calmarse y desechó ese pensamiento. Esto es absurdo. ¿Dónde está ese héroe de la justicia, al que dijiste que veríamos? Creo que hacer esa pregunta es bastante ingenuo, dijo captando la atención de todos, pero antes de que cualquiera le reclamara, le preguntara o siquiera hiciera que dijera una verdad, que muchos se negaban a aceptar, una de las diosas del trueno, más para molestar que por un deseo genuino de aclarar sus dudas, les contó, con un poco de burla. Ese supuesto héroe es al que estamos viendo. La incredulidad se adueñó de varias que no podían creerlo. Les dije que no sería un héroe tradicional, o quizás dicho de mejor manera un héroe como ustedes lo imaginarían. Pero ese hombre es un asesino. Sí, pero ese hombre ha salvado muchas posibles vidas, tal vez no haciendo lo más correcto, pero sí lo que estuvo en sus manos, para evitar un desastre aún mayor. Habló la antigua comandante del primer escuadrón, quien había permanecido en silencio hasta este momento. Abuela. Puede que no nos guste, pero es verdad, si él no hubiera actuado, el avión pudo haber caído al mar y la expansión de la plaga hubiera sido inevitable. Todas estaban en silencio, sin poder refutar nada, solo se sentaron para volver a mirar la pantalla. Los dioses del trueno se los veía algo interesados, no particularmente porque ese humano fuera fuerte, sino por ver hasta dónde puede llegar con tal de cumplir ese deseo de ser un héroe de la justicia. Para salvar a toda la humanidad, es necesario un milagro. Repitió internamente para sí mismo. Esas palabras sonaban demasiado serias y muy firmes, y recordando lo que había visto en otras reacciones, se preguntó si realmente, para salvar a toda la humanidad, era necesario un milagro prácticamente divino. Não consigo
apagar toda a maldade que eu faço. Eu não posso segurar essa criança nos meus braços. Sabe a sua morte eu querer causar, mas prometo santo grau irei ganhar nessa guerra que aflige qualquer desejo. Vontade submersa já se me. Al seguir oyendo la canción, pudieron entender un poco más de la psicología del hombre. Él sabía que lo que hacía estaba mal, sabía que estaba equivocado, y que no era muy diferente a los malvados que asesinaba, pero aún así en el fondo, él quería hacer el bien, pero desde su perspectiva, para hacerlo, tenía que hacer bastantes sacrificios. Las cosas siguieron así hasta que oyeron algo que la sorprendió a la mayoría. Él tiene una hija. Wow, sin duda tienes suerte, esa mujer luce bastante hermosa, piel pálida, cabello blanco, ojos rojos, parece una muñeca. De hecho es algo similar, es un homúnculo, una forma de vida artificial, creada con el fin de ser un recipiente y de sobrevivir por ella misma. Un recipiente, ¿pero de qué? Del Santo Grial. El Santo Grial es algo similar a un copa. Más o menos, en sí, es una copa que funciona como el recipiente de la verdadera magia. En palabras cortas, es un artefacto todopoderoso, capaz de hacer realidad cualquier deseo que se le pida. Eso captó la atención de todas, incluido de las diosas del trueno. Un artefacto así existe. Increíble, pero ¿qué relación hay entre él, la chica y el hombre? Les explicaré un poco más a detalle, pero les advierto que será una explicación algo larga, pues les voy a tener que contar mucho sobre un suceso que marcó diferentes historias, de miles de formas, y que marca un antes y un después para el mundo. Por la forma en la que lo dices, ese suceso parece no ser bueno. Ese suceso que mencionas es una guerra. Las palabras de la capitana del primer escuadrón captaron aún más el interés de varios, los cuales miraron con expectativa y duda a Lilith. Así es, escuchen atentamente, porque les voy a contar la historia sobre la Cuarta Guerra del Santo Grial. La Guerra del Santo Grial. Esto se está poniendo bastante interesante. Espera, ¿quieres decir que hubo una guerra por ese supuesto Santo Grial? Era obvio que un artefacto tan poderoso traería consigo el interés y la codicia de muchas personas. Una guerra era lo mínimo que se podía esperar. Los humanos son realmente simples, se matan entre ellos por un objeto. Aunque, debo admitirlo, ese Santo Grial despierta mi curiosidad. A ver, primero que todo, la guerra es principalmente entre magos. Ellos son quienes buscan obtener el Santo Grial. Las personas comunes, por lo general, no tienen conocimiento de su existencia, aunque pueden verse afectadas indirectamente por el conflicto. Una guerra fuera del ojo público, generalmente eso es muy complicado, ya que las guerras suelen tener montones de víctimas y desastres para poder ser ocultadas. Generalmente, en la guerra solo participan 7 magos, quienes para combatir, invocan a 7 servants. ¿Servants? ¿Sirvientes? ¿Son algún tipo de invocación, o criaturas con poderes? Preguntó, recordando a una vieja compañera. Más o menos. Para hablarles de los servants, primero necesito contarles sobre los espíritus heroicos. Como mi poder también es un tipo de invocación, puedo hacerme una teoría, discúlpenme si me equivoco, pero esos espíritus heroicos que mencionas, se tratan de verdaderos héroes, cuyas almas están en un lugar imposible para nuestro acceso común, pero que de alguna forma, pueden ser llamadas y ser traídos de vuelta temporalmente, para luchar en esta guerra, ¿verdad? Vaya, bastante perspicaz. Dijo con una sonrisa. Pero déjenme explicar. Los espíritus heroicos son seres que trascendieron la historia, héroes mitológicos, leyendas de renombre, misterios de los que todos han oído hablar. Los espíritus heroicos son aquellos que alcanzaron tal fama, misterio y leyenda, que se convirtieron en entidades únicas, casi imposibles de invocar. Si un mago lograra invocar a un espíritu heroico en su totalidad, sería considerado un verdadero milagro.
Ya veo, así que su existencia depende de la mente y el conocimiento humano. Supongo que eso también limita sus poderes, a lo que las personas recuerdan o saben de ellos, ¿verdad? Bueno, sí. Aunque, como sus historias son tan antiguas, y han sido modificadas con el tiempo, por errores históricos, o reinterpretaciones, sus habilidades pueden variar. Sin embargo, hay espíritus que no necesitan ser famosos. Su poder proviene más del misterio que los rodea, que del conocimiento que se tenga de ellos en vida. Entonces esos servants que mencionaste, son una especie de derivado, de los espíritus heroicos. Exactamente. Para facilitar la invocación, el mago no llama al espíritu completo, sino a una fracción de su esencia, una copia del original, que reside en un espacio, especial y único, llamado, el trono de los héroes. El trono de los héroes, suena grandioso. Todo esto es realmente fascinante. Incluso esos espíritus heroicos me dan curiosidad, me pregunto qué tan poderosos pueden llegar a ser, si dependen de la mente y el conocimiento humano. También vale la pena mencionar que, para que un espíritu heroico pueda permanecer en el mundo humano, y participar en la guerra, se le asigna una categoría. Esta sirve como un ancla que le permite mantenerse en el plano físico, y tomar parte en la batalla. ¿Y qué categorías son esas? Saber. Esta clase se especializa en el dominio de la espada. Generalmente está ocupada por caballeros, con un fuerte código de honor y convicciones inquebrantables. Su elegancia en combate, y su espíritu noble, los convierten en verdaderos símbolos de valentía. Assassin. Clase reservada para los asesinos más sigilosos y letales. Sus rostros rara vez pasan a la historia, pues su trabajo consiste precisamente en actuar desde las sombras. Aunque suelen ser débiles en el combate directo, destacan por su maestría en el asesinato silencioso y la infiltración perfecta. Berserker. Guerreros temerarios dominados por la furia y la desesperación. A cambio de una fuerza descomunal, sacrifican su cordura, dejándose llevar por la locura del combate. Existen excepciones, pero en la mayoría de los casos, son la encarnación misma del caos y la destrucción. Archer. Maestros del disparo a distancia. No se limitan al uso del arco y las flechas, pues pueden transformar casi cualquier objeto en un proyectil letal. Su puntería y versatilidad los hacen adversarios formidables en cualquier terreno. Rider. Expertos jinetes capaces de aprovechar al máximo el poder de sus monturas o vehículos. Su habilidad es tal que pueden incluso controlar máquinas modernas con la misma destreza que caballos o bestias legendarias. Son la perfecta unión entre velocidad, dominio y elegancia. Caster. En esta clase residen los magos, con conocimientos sobre magias antiguas y poderosas, al igual que los asesinos, no son los mejores en el combate cuerpo a cuerpo, pero eso lo compensan con su gran variedad de hechizos, y la capacidad de poder invocar familiares o de usar magia perdida. Un caballero espadachín, un asesino, un lancero, un mago, un luchador y un arquero. Sin duda, 7 clases perfectas para una guerra. Entonces, para obtener el Santo Grial y pedir su deseo, necesitan derrotar a sus oponentes. Pero, ¿qué tiene que ver la esposa de ese hombre en todo esto? Verán, la familia Ainsburn ha participado en todas las guerras desde su inicio. Ellos tienen la responsabilidad de crear los contenedores del Grial Menor, el cual es la llave para acceder al Santo Grial. Sin embargo, en esta guerra decidieron hacer 2 cosas. Primero, crear un contenedor que pudiera moverse y sobrevivir por sí mismo. Esa mujer que vieron, pueden llamarla Irisbiel. Y segundo, contratar a alguien que actuara como su representante en la guerra, para ganar el Santo Grial en su nombre. Y ese representante, fue él. Pero, si Irisbiel no es humana, ¿cómo tuvieron un hijo? Milagros. Pero, hay niños presentes. ¿Ok? Entonces, si Irisbiel es un contenedor, eso significa que desaparecerá para dar origen al Grial Menor. Tristemente, así es. Cuando 6 de los 7 servants mueran, su energía será absorbida por el Grial dentro de Irisbiel, convirtiéndola en el Grial Menor, y eventualmente, en el Santo Grial. Así que los servants no solo son soldados en esta guerra, sino también sacrificios. Deben ser eliminados para que el Grial pueda manifestarse. Exactamente. Y como último detalle, deben saber que quienes invocan a un servant son llamados masters.
Ellos se encargan de suministrarles maná, energía mágica, para mantener sus cuerpos o su forma en este mundo. La segunda cosa importante es que, al invocar a un Servant, los Masters obtienen los sellos de comando. Estos sellos sirven para dar órdenes absolutas, que el Servant no puede desobedecer. Así que, para ganar la guerra, hay dos opciones: derrotar al Servant directamente en combate, o cortar su suministro de maná, eliminando a su Master. Supongo que no fue una mala elección por parte de esa familia contratar a un mercenario como su representante. Especialmente a uno conocido por eliminar magos. Aunque debo admitir, debió de ser una boda bastante extraña. Casarse con una forma de vida artificial no es algo que se vea todos los días. Yuki, dime, ¿en qué piensas? Ese hombre no planea entregar el Santo Grial a los Einzbern, planea usarlo para salvar a la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Realmente, es necesario el poder de un artefacto, como lo es el Santo Grial, para poder salvar el mundo. ¿No hay alguna forma, o algún método que no lo involucre? Sería muy peligroso si un artefacto como ese cayera en malas manos. El deseo de ese hombre no es del todo malo, pero sus métodos son cuestionables. Aún así, si tú y él comparten el mismo sueño, estoy segura de que el Grial le concederá su deseo, de la mejor forma posible. Yuki sonrió al escuchar las palabras de su capitana, y ambos volvieron a ver a la pantalla con una sonrisa, para escuchar justamente el momento donde finalmente, se revela el nombre de la persona a la que estaban reaccionando: Kiritsugu. Minha felicidade e minha tristeza sempre andam lado a lado. O representante da guerra do cálice sagrado. Eu domine querer, quero saber no final o que busca com o santo grau. O foco sempre venha até mim. Parta todo inimigo que há de existir. Vou derrubar todos até não sobrar mais nenhum. Rainha ordena de... Al seguir observando la pantalla, comenzaron a mostrarse fragmentos de la Guerra del Santo Grial, pero algo llamó la atención de algunas en la sala. Soy Joe. Los sucesos no parecen seguir un orden lineal, y hay cosas que simplemente no se muestran. Así es, respondió con calma. En esta guerra ocurren demasiadas cosas. Por eso nos centramos en la perspectiva de Kiritsugu, pero eso no nos permite verlo todo, ni conocer a todos los participantes. Hay partes muy confusas, y otros sucesos que no se muestran. Más adelante se los mostraré en otra reacción, así que no se preocupen si lo ven algo desordenado. ¿Y quién es él? Parece un sacerdote. Kirei es miembro de la iglesia. La iglesia, en las guerras del Santo Grial, cumple el papel de árbitro supervisor. A veces asignan misiones o encargos especiales, y como recompensa pueden otorgar un sello de comando adicional. Lo veremos más adelante, solo recuerden su nombre, porque será muy importante. Algunas asintieron y volvieron a mirar la pantalla, pero otros, como las capitanas y los dioses del trueno, observaron a Kirei con desconfianza. Había algo en él que no parecía normal, una oscuridad silenciosa que no se reflejaba en su rostro, pero sí en sus ojos. Un vacío profundo. Todas observaban atentos la pelea entre Kirei y Kiritsugu. Espera, ese poder que usó contra Kirei, es manipulación temporal, dijo con seguridad. Lo reconocería donde fuera. Buena observación, la magia que usa Kiritsugu es un arte que su familia investigó durante generaciones. Sin embargo, él la modificó para aplicarla en combate. Su familia la investigó, o sea, es la misma magia que llevó a su padre a intentar alcanzar la longevidad, experimentando con vampiros. Así es, asintió. Pero Kiritsugu la adaptó para el combate. La llaman Time Alter. Le permite alterar el flujo del tiempo en su propio cuerpo para acelerarse. ¿Entonces su poder es más débil que el de mi hermana? No necesariamente. A diferencia de mi hora dorada, él no parece necesitar ninguna pose. Aunque no puede detener, ni retroceder el tiempo, su aceleración le permite moverse mucho más rápido que una persona común. Es casi imposible seguirlo con la vista. Además, al limitar su magia a su propio cuerpo, el desgaste que sufre debe ser mucho menor que el mío. Eso lo convierte en un oponente peligroso en combate cuerpo a cuerpo. Si puede moverse tan rápido, nadie notará qué está pasando. Y si además puede extender su técnica a sus armas, recargándolas con mayor velocidad, eso lo hace aún más letal. Wow, con razón es un asesino tan hábil.
Pero espera, ese es su Servant. Al aparecer saber en pantalla, las capitanas y las diosas la miraron con atención. Algunas intentaron descifrar qué figura histórica representaba. Muchas pensaron que podría ser Juana de Arco. Los dioses, por su parte, se sintieron intrigados. Aquella mujer irradiaba un aura sagrada, algo inusual para un ser humano. Pero el misterio se resolvió cuando se mencionó el nombre de una espada legendaria, conocida en toda Europa. Excalibur. Entonces, ¿es el rey Arturo, el rey de los caballeros?, exclamó sorprendida. Había escuchado su leyenda en varias obras famosas. ¿El rey Arturo? ¿En serio es una mujer? Y una muy hermosa, añadió. Parece una doncella preciosa. Giacomo. Sí, les presento a Saber, también conocida como Rey Artur de Camelot. Es un Servant sumamente poderoso y empuña la espada sagrada Excalibur, un arma de origen divino creada para proteger el mundo. ¿Una espada de origen divino? ¿Qué hace en manos de una humana? Oigan. Pero yo leí que el rey Arturo era un hombre. ¿Entonces eso es mentira? Bueno, los cambios en la historia en las leyendas de los espíritus heroicos pueden alterar su forma. Quizás la idea de que Arturo fue en realidad una mujer, se volvió tan conocida que luce así. En realidad, esta versión sí nació mujer. Hay muchas variantes del rey Arturo, y la mayoría son hombres, pero en este universo, ella tuvo que ocultar su verdadero género por las circunstancias de su época. Fingió ser hombre, y así pasó a la historia. ¿Quieres decir que ocultó su identidad todo ese tiempo? Al menos en ese universo. Dios, qué desperdicio. Una mujer tan hermosa escondida tras un disfraz de hombre, aunque debo admitir que debió ser una actriz de 5 estrellas para lograrlo. Bueno, pasemos al siguiente fragmento. Vencer agora é tudo o que me resta. Desde quando importa lutar de forma honesta. As emoções do gatilho eu sempre soube separar. A sua honra acima da minha vontade nunca estará. Eu não me importo se o assassino do passado tiver que retornar e a abandonar a frente. Eu nem posso chorar, preciso continuar, pois eu posso sentir que o começo do fim está por vir. No sé qué pensar, nuestro sueño es el mismo, pero, no puedo estar de acuerdo con sus métodos. Ojalá el Santo Grial salve al mundo de una manera diferente. Descuida, hermanito. Tu sueño es hermoso. Estoy segura de que el Santo Grial verá la belleza en él, y lo concederá de buena manera. Es cierto, Yuki. Tengamos fe. Las luchas que se libran por este artefacto, no pueden ser en vano. Al oír esas palabras, Kyouka notó algo que la hizo abrir los ojos de par en par, y mirar directamente a Lilith. Tenka, que se percató de su reacción, se acercó con cautela y le susurró. Kyouka, ¿qué sucede? Yasuo las miró con curiosidad. Y Mari, Konomi y su abuela, también notaron que Kyouka se comportaba de forma extraña, murmurando con Tenka en voz baja. En lugar de responderle directamente, Kyouka decidió levantar la voz, buscando obtener una respuesta clara de Lilith frente a todas. Lilith, ¿qué hay dentro del Santo Grial? Su grito resonó con fuerza, captando la atención de todas las presentes. Yuki, Aoba, las capitanas, e incluso los dioses. Lilith la miró, no con sorpresa, sino con una pequeña sonrisa que intentaba disimular algo. ¿De qué hablas? Creo que ya lo mencioné antes, la verdadera magia, la que permite conceder cualquier deseo que el portador del Grial anhele. ¿De verdad eso es todo? ¿Solo magia? Replicó Kyouka con voz temblorosa, pero firme. Kyouka, ¿qué sucede? ¿A qué viene ese arrebato? Preguntó Tenka, preocupada. Han ocurrido demasiadas desgracias en torno a este Grial, demasiadas muertes, demasiados desastres. Si realmente es solo un objeto con poder, sin mente ni conciencia propia, ¿cómo podría salvar al mundo? ¿Cómo haría realidad un deseo tan subjetivo como erradicar el mal? Un artefacto tan poderoso, sin voluntad ni juicio, no podría conceder algo así, a menos que la persona sea extremadamente precisa o mire dentro de sí misma. Las muertes y la guerra que han ocurrido alrededor de él me hacen dudar de que dentro del Santo Grial haya algo verdaderamente bueno. Las palabras de Kyouka dejaron a todas en silencio. Sin embargo, en el fondo, sabían que tenía razón. Para que algo tan terrible como una guerra se desatara en torno al Santo Grial, debía esconder un secreto. Algo que Lilith no les había contado.
Ren, al darse cuenta de ello, miró al suelo con molestia. No porque Lilith hubiera ocultado la verdad, sino porque ella misma no lo había deducido antes. Todas dirigieron la mirada hacia Lilith, buscando respuestas. No simples, no evasivas, no vacías. Querían saber la verdad. ¿Qué se ocultaba realmente detrás del Santo Grial? Lilith dejó de disimular su sonrisa y comenzó a aplaudir lentamente. Felicidades, detective Kyuuka, me has atrapado. Todas la miraban, algunas con molestia, pero la mayoría con duda, buscando una explicación. Bien, ya que se dieron cuenta, no tengo que seguir guardando la sorpresa. Lo que se esconde dentro del Grial, o mejor dicho, lo que están haciendo dentro de él, son todos los males del mundo. ¿Todos los males del mundo? ¿Han oído hablar de Angra Mainyu? ¿El de la mitología zoroastriana persa? ¿Y ese quién es? Preguntó confundida, mientras los demás se miraban sin saber qué responder. Angra Mainyu es el espíritu destructivo, opuesto a Spenta Mainyu, el espíritu creativo, ambos hijos del dios supremo Ahura Mazda. De la mitología zoroastriana persa. Exacto, continuó Lilith. Pero en este universo, su origen es distinto. Angra Mainyu era un simple aldeano de una villa azotada por plagas, tormentas, sequías y toda clase de calamidades. Desesperados, los aldeanos, incapaces de hallar una solución, decidieron buscar un culpable, y lo eligieron al azar. El desafortunado elegido, quien más tarde sería conocido como Angra Mainyu, fue torturado sin piedad. En su piel grabaron más de 3000 maldiciones, representando todos los males del mundo. A él, le impusieron la carga de ser la fuente y el origen de cada pecado humano. Así, si todos los males recaían sobre un solo hombre, castigado por ellos, los demás podrían considerarse buenos. ¡Qué acto tan horrible! Le hicieron eso a un simple aldeano solo para tener a quien culpar por sus desgracias. Ja 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 ja. Solo a los humanos se les ocurriría algo tan estúpido. Si torturas a un inocente, tú eres el malvado. Si lo ayudas, también lo eres. El único inocente fue aquel al que culparon de todo. Los humanos. Siempre tan buenos inventando su propia desgracia. Pero, al menos terminó bien. Por desgracia, no. No murió por las torturas, sino de vejez. Aunque ese no era su propósito, su sacrificio trajo alivio a las mentes de su pueblo, y por ello cumplió los requisitos para convertirse en un espíritu heroico. Sin embargo, fue clasificado en una clase especial, distinta a las 7 conocidas, la clase Avenger. No por justicia ni bondad, sino por su odio, no hacia su pueblo, sino hacia todo el planeta. Tras su muerte, comprendió los males que los humanos cometían, y decidió aceptar su papel como el origen de todos los males del mundo. Pobre, no se merecía eso. Malditos aldeanos, corrompieron a un hombre inocente, y lo transformaron justo en lo que querían. Un chivo expiatorio. Sí, muy trágico y todo, pero, ¿qué tiene que ver con el Grial? Durante la Tercera Guerra por el Santo Grial, la familia Ainsburn invocó al Servant de clase especial Avenger, creyendo que, como era el origen de todos los males, sería extremadamente poderoso. ¿Y qué pasó? Lo asesinaron en menos de 4 días por ser demasiado débil. Aquellas palabras dejaron a más de una con la expresión petrificada. ¿En serio? El origen de todos los males del mundo, derrotado en solo 4 días, por ser demasiado débil. ¡Qué ridículo! No se confundan. Avenger es débil comparado con otros Servants, y él mismo se burla de eso, llamándose el más débil de todos. Pero aún así, es el tercer mejor asesino de humanos. Estoy segura de que podría derrotar a todas las capitanas presentes, simplemente porque ustedes son humanas. Sus palabras provocaron murmullos y miradas desconcertadas. Ja, buena esa, respondió con una sonrisa confiada. Pero no creo que pueda perder ante el Servant más débil de todos, al que mataron en solo 4 días. Bueno, el caso es que, tras su derrota, Avenger fue absorbido por el Grial. Y con él, todas las maldiciones que cargaba. Esas maldiciones, los deseos humanos de que existiera un mal absoluto, corrompieron el Grial, que comenzó a actuar por su cuenta, buscando cumplir el deseo de dar origen a todos los males del mundo, de traer al verdadero Angra Mainyu. Un momento, ¿me estás diciendo que ese tal Angra Mainyu está usando el Grial para convertirse en un ser de pura maldad? Exactamente.
De hecho, son los deseos humanos los que lo están formando. Lo que sea que salga del Grial será el reflejo de lo que la humanidad misma deseó. No, pero si el Grial está corrompido, ¿qué pasará con los deseos del ganador? ¿Qué será del deseo de Kiritsugu de eliminar el mal? Bueno, eso tendrán que verlo por ustedes mismas. El final está cerca. Sus palabras irritaron a varias, pero sabían que enojarse ya no servía de nada. Solo podían esperar y observar lo que sucedería después. El Santo Grial, corrompido hasta el núcleo, ya no podía conceder un deseo puro, porque en su interior estaba naciendo el mal absoluto. Con el corazón cargado de incertidumbre, todas volvieron lentamente a sus asientos, esperando el desenlace. Enfim chegará a hora de pôr fim nessa matança. O que importa é salvar o lado mais pesado da balança. Eu não pude te compreender até no seu final. Parece que o meu desejo não será real. Meu último comando sempre destruo o Santo Graal. Não fui o herói, eu vou me tornar. Al ver la pantalla y escuchar que el final estaba cerca, todas solo podían quedarse en silencio, con la mirada fija, esperando lo mejor. Parece que el Grial ya se formó, pero Angra Mainyun apareció. Aún así, toma la forma de Irisbiel para hablar con Kiritsugu. Me preguntó qué, pero antes de que terminara la frase, la escena cambió. Se mostró como Angra Mainyun le revelaba a Kiritsugu que cumpliría su deseo, pero bajo sus propias reglas. El resultado sería catastrófico. La humanidad entera sería aniquilada, dejando solo a la familia de Kiritsugu, en el mejor de los casos. ¡Qué demonios! Esa cosa realmente quiere borrar a la humanidad. Tal como dijo Kyuuka, el Grial necesita un método para salvar el mundo. Y el único método que Kiritsugu conoce, es el de sacrificar a unos pocos por el bien de muchos. Pero si sigues eliminando al grupo más pequeño una y otra vez, al final, no quedará nadie. El Grial solo le mostró la verdad. Sus métodos jamás fueron el camino correcto. Se hundió tanto en ellos que su sueño terminó siendo imposible. Su deseo, ya es imposible, no se podrá hacer realidad, no con el Grial. ¿Salvar el lado más pesado de la balanza? Espera, entonces, ¿qué pasará con su hija si él no gana el Santo Grial? Al ser otro homúnculo, hija de Irisbiel, en la siguiente guerra tomará su lugar como el próximo recipiente del Santo Grial. Espera, ¿quieres decir que? Exacto, tendrá que volver a elegir entre su familia o el bienestar del mundo. Su decisión, ya es clara. La pantalla mostró entonces a Kiritsugu dando la orden final, que Saber destruyera el Grial. Las capitanas observaban en silencio cómo Saber intentaba resistirse, pero los sellos de comando la obligaban a cumplir la orden. En su mirada se podía sentir un profundo enojo, una traición que dolía incluso a través de la pantalla. Parece que no terminaron bien, después de todo lo que vivieron y pelearon por ese artefacto, acabar así, es una presión horrible. No había otra opción, no tenía tiempo de explicarle. Si alguien más reclamaba el Grial, podía pedir un deseo que condenara aún más al mundo. Pero al menos él, lo acabó de la mejor forma. De pronto, todos quedaron paralizados. En la pantalla, un lodo negro emergía del Grial y se esparcía como una plaga viva, destruyendo edificios, devorando calles y encendiendo un fuego que arrasó con toda una ciudad. Miles murieron en cuestión de minutos. Era una escena apocalíptica. El silencio reinó en la sala. Algunas se tapaban la boca, otras no podían creer lo que veían. En medio del infierno, Kiritsugu buscaba entre los escombros, desesperado, algún sobreviviente. Pero lo único que encontró fue vacío, y mientras la luz de sus ojos se apagaba, él mismo se convirtió en un muerto en vida. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese lodo? Kiritsugu destruyó el Santo Grial, pero no el contenido. Entonces, cuando el segundo ganador pidió su deseo, sin siquiera ser consciente de lo que hacía, Angra Mainyun lo concedió, y ese fue el resultado. El segundo ganador. ¿Qué clase de persona podría pedir un deseo así? Kirei, ¿qué pasó con él? Preguntó con vacilación, aún en shock por la escena, pero dejando entrever una profunda ira hacia aquel hombre, a quien ya consideraba el principal y más probable culpable de todo. Murió, pero el Grial lo revivió. ¿Quieres decir que sigue vivo? Toda esa destrucción, fue Angra Mainyun, no.
Yuuki observaba a Kiritsugu, quien lucía completamente devastado. Aunque nunca estuvo de acuerdo con sus métodos, comprendía que ambos compartían el mismo sueño. Ver aquella escena era, para él, como presenciar el colapso de su propia esperanza, como si su ideal se hubiera desmoronado ante sus ojos. Solo pudo guardar silencio, mientras el eco de la tragedia llenaba el aire. Hizo lo correcto, Yuuki. Si no hubiera destruido el Grial, cualquier otro deseo que se le pidiera habría terminado con consecuencias aún peores. Y. ¿Qué pasará? ¿Qué puede haber luego de esa tragedia? Decía desanimado, aunque no era él, ni su universo, esta historia, lo dejó en shock, nunca había visto una escena así en toda su vida. Estoy segura de que al menos hubo un sobreviviente. Si es así, nada de esto fue en vano. Lilith observaba a sus invitadas en silencio. La reacción de todas las había dejado sin palabras. Una historia que comenzó con una decisión difícil, y terminó con otra igual de dolorosa. Al ver el ambiente cargado, Lilith suspiró suavemente, luego aplaudió una vez para atraer la atención de todos. Como no creo que sea justo terminar así, les mostraré una última cosa. Esto no ocurre directamente después de lo que vimos, podríamos llamarlo una línea separada, un qué hubiera pasado si. Aún así, estoy segura de que, si esto hubiese ocurrido en el futuro, habría sido exactamente igual. Las palabras de Lilith confundieron a todas, pero en ese instante, hizo que la pantalla volviera a encenderse.